enseñanzas para el grupo de jóvenes. Muy bien, pues preparémonos para continuar alabando al Señor ahora a través de recibir su palabra, de estudiar su palabra. Acompáñenme a Gálatas capítulo 4, versículo 1, y vamos a orar por dos motivos: uno por la prédica y dos por las ofrendas que Dios dispone en nuestro corazón poner cada domingo en esta iglesia, ¿verdad? Padre, te damos gracias de nuevo porque nos has permitido reunirnos para escuchar tu palabra, no solo para escucharla, sino para aprenderla y ponerla por obra. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo se manifieste a las vidas de cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo tome control de este sermón, tome control de la palabra y la aplique, Señor, a cada uno de los corazones aquí presentes. Oramos por tu ayuda, con humildad y reverencia clamamos por tu ayuda, Señor, porque sin tu ayuda en vano es la predicación. También oramos, Señor, y te damos gracias por el ingreso para cada una de nuestras familias. Lo que conseguimos cada semana, Señor, sabemos que viene de ti, solamente es por tu gracia. Y te damos gracias por ello. Y ayúdanos a ofrendar cada semana con un corazón alegre como tú has dispuesto en tu palabra. Con un corazón alegre, Señor, sabiendo que de esta manera contribuimos a extender tu reino. Es un privilegio, Señor, contribuir en tu obra. Pon esa convicción en nuestro corazón que cuando dejamos ese sobre, Señor, en el canasto, es un privilegio para contribuir al avance de tu reino en esta tierra, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el sermón de hoy se titula Una adopción divina. Una adopción divina, Gálatas capítulo 4. De acuerdo con datos publicados por la UNICEF, en México existen cerca de 1.6 millones de menores en estado de orfandad. Y bueno, si le sumamos los de la pandemia, esta cifra, que es de 2017, hoy se acercaría casi a los 2 millones de menores en estado de orfandad. Se han identificado diferentes factores por los cuales esto se da y se sigue dando, y no solo en México, sino en todos los países. Y esta situación, esta cifra levanta la necesidad, pues, de hacer más visible estos dos temas, orfandad y adopción. Gracias a Dios, porque varios esfuerzos se han estado haciendo y se están haciendo para atender esta realidad social en nuestro país y en otros países, pero parece que no es suficiente. Por otro lado, también, aparte de esta realidad social, hay una realidad espiritual. Y esta realidad espiritual es que existe aún más personas en orfandad espiritual. Con esto me refiero a todas aquellas personas incrédulas que están confinadas y encerradas bajo la ley, como aprendimos en Gálatas 3:23. Perdidos y bajo el poder del pecado. Pero gracias a Dios que no nos ha dejado a la deriva como huérfanos espirituales. Él conoce esta condición y ha tomado la iniciativa de la adopción para formar una familia numerosa para sí. Ahí estamos nosotros, los creyentes, incluidos en esta familia divina, la cual Dios ha tomado la iniciativa para formar como producto de su bondad, como producto de su amor. Eso es una adopción divina. Pablo describe este aspecto de la adopción divina en el pasaje que veremos hoy. Él quiere afirmar a los creyentes de Galacia en esta hermosa
verdad, que son hijos de Dios, adoptados por Dios, no por obras, no por cumplir la ley, no por circuncidarse, sino solo por gracia y por fe en el Señor Jesucristo. Entonces, acompáñenme ahí a Gálatas capítulo 4, leemos el versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y bien, en este pasaje podemos considerar 3 acciones del proceso de adopción divina. 3 acciones del proceso de adopción divina para fortalecer nuestra confianza en Dios como hijos de Dios. 3 aspectos: decidir, 3 acciones: decidir, completar y garantizar. Bien, versículo 1 dice, pero también digo, entre tanto que es heredero, el niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, Pablo hace aquí un giro en su argumento. Recuerden que el argumento del capítulo 3, capítulo 4 es la justificación por la fe. Y su consecuencia en el capítulo 5 y capítulo 6 es la libertad en Cristo. Recuerden que ese es nuestro hilo conductor de todo Gálatas. La justificación por la fe y su consecuencia, que es la libertad en Cristo. Y entonces, hace 2 semanas vimos con el pastor Jorge, nos explicó el propósito de la ley. ¿Para qué sirve la ley? ¿Recuerdan? ¿Para qué sirve la ley? Y entonces Pablo centra su énfasis en lo que es la ley, ¿verdad? Y en la herencia, ¿verdad?, que tenemos en Cristo. Y entonces ahora da un giro en ese argumento y pone el énfasis en el heredero, en la persona. Ese es el énfasis a partir del capítulo 4. Entonces Pablo lo que hace, usa una ilustración para amplificar lo que ya enseñó en el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Y entonces utiliza una ilustración para amplificar esa verdad. Herederos según la promesa, linaje de Abraham, para seguir argumentando acerca de la justificación por la fe. Y entonces entra al capítulo 4, versículo 1, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces esta ilustración parte en base a la costumbre de la época de Pablo, ¿verdad? Costumbre judía, costumbre grecorromana, acerca de cómo los menores eran tutelados, los menores de edad, hasta que llegaban a una edad adulta, ¿verdad? Entonces hay una mezcla de esas dos costumbres judías y grecorromanas. De hecho, en la ley romana de esa época, un menor de edad debía de estar bajo un tutelaje, bajo una persona, ¿sí?, bajo un guarda que lo lleva, lo cuida hasta que es mayor de edad. Y entonces toma esa costumbre, ilustra y amplifica esta verdad de que hay un heredero, hay una herencia y por lo tanto un heredero. Bien, entonces por eso dice aquí, es el heredero es niño y en nada difiere del esclavo. Entonces hace una comparación entre un niño heredero y un esclavo.
para llegar a su punto. Dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, esta ilustración lo que habla es la imagen, lo que vemos aquí es una imagen que dibuja, ¿verdad?, la de un niño en una casa rica y de posición que es legalmente heredero. Y por lo tanto, este joven amo de la propiedad familiar, digamos en potencia, ¿verdad? Pero que sigue siendo un menor y por lo tanto, vive bajo las mismas reglas parecidas a un esclavo. Entonces, en ese sentido, entre este niño y el esclavo no hay diferencia en la práctica, porque los dos están bajo autoridad. ¿Sí? Entonces, el pastor MacArthur hace esta anotación acerca de la ilustración. La figura de niño y siervo, o niño y esclavo, representan la vida bajo la ley. Este es el punto de Pablo. Y la del adulto e hijo, que es como termina el pasaje, representa la vida en Cristo, ¿verdad? Entonces, entre un niño heredero y un esclavo no hay diferencia en la ilustración. Hay una diferencia entre el adulto y el hijo, ¿verdad? Unos bajo la ley y otros, ¿verdad?, en Cristo. Y es como ilustra su punto de la justificación por la fe. Aunque este menor de edad posee una herencia, ¿verdad?, es algo solamente en potencia, mientras él es menor. Y es dueño de todo, pero no puede hacer efectivo esa posesión y esa posición como dueño de todo, ¿verdad? Es un menor de edad, es inmaduro, necesita aprender. Y entonces es en ese sentido que este niño heredero necesita, como dice el pasaje, curadores y tutores, o tutores y curadores. Y estas dos palabras, tutores y curadores, no son otra cosa que este niño en esa época, pues en el contexto histórico, son personas designadas para encargarse de él, supervisar su crecimiento, ¿verdad?, administrar sus posesiones inclusive, hasta que él esté listo. ¿Para qué? Para tomar su herencia. Básicamente esos son los tutores y curadores. Tiene un concepto un poquito más amplio, pero en la ilustración lo importante es eso, que él también está en la condición práctica como el esclavo, está bajo alguien y prácticamente no tiene libertad. ¿Sí? Y este tutor y curador es lo que aprendimos en el capítulo 3, versículo 24 del ayo. ¿Recuerdan del ayo? Que ya habló también el pastor Jorge del ayo, que ese ayo nos lleva hacia Cristo, ¿verdad? Nuestra ley, la ley es nuestro ayo. Y que esa palabra ayo viene de la palabra paidogogos, ¿verdad? Como de pedagogo, que es una persona encargada de enseñar al niño, digamos en la costumbre de ese tiempo. Nada más que la diferencia entre este ayo y el tutor y el curador, pues el ayo es, digamos, más bravo, ¿verdad? Él tenía el derecho de disciplinar al niño, inclusive, ¿verdad? Entonces, es la figura equivalente, pero se está viendo bajo otro ángulo nada más. El punto al final es que este niño heredero está bajo cuidado, bajo autoridad, hasta que llegue el tiempo que el padre ha dispuesto a tomar su posición como heredero. Entonces, como está bajo autoridad, reitero, en ese sentido no hay diferencia entre esclavo y el niño heredero. Bien, el menor de edad entonces, igual que el esclavo, está bajo autoridad de otra persona. Es, pues, como si fuera un esclavo también en la práctica, ¿sí? Hasta que no llegue el tiempo preciso. Sin embargo, la diferencia será después de que el esclavo seguirá siendo esclavo y el niño heredero tomará posesión de una herencia. Y entonces es como Pablo utiliza la ilustración, ¿verdad? Estar bajo la ley y en la edad madura estar en Cristo. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Dios
en el pasaje, el padre ha designado un tiempo señalado para que el niño tome posesión de su herencia. Dice ahí el final del versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Y entonces muchas ocasiones el padre señalaba un tiempo específico en la cual generalmente este niño llegaba a la mayoría de edad de esa época. O inclusive a veces llegaba 2 años antes de la mayoría de edad, lo preparaban más intensamente y 2 años después tomaba posesión de su herencia. Pero el padre señalaba el tiempo. ¿Sí? Esa es la ilustración. Bueno, entonces, si hay un tiempo que el padre señala, a eso me refiero con que el Señor, Dios, ¿verdad?, es el que toma la iniciativa para adoptar. En el contexto del pasaje, que es la primera acción. Dios planea la adopción. ¿Sí? Ahora, segunda acción, Dios completa la adopción. Versículo 3, así también nosotros, y aquí aplica la ilustración. Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Versículo 3. Bueno. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y entonces Dios, en su providencia, ¿verdad?, junta todos los elementos necesarios para llevar a cabo este proceso de adopción y la completa. Bien, entonces versículo 3, así también nosotros estábamos en esclavitud cuando éramos niños bajo los rudimentos del mundo. Y entonces aplica la ilustración a las personas que en el contexto están bajo la ley como niños, ¿verdad? Así como ese niño heredero y ese esclavo estaban, ¿verdad?, en la misma situación, dice Pablo, así también nosotros estábamos como niños bajo la ley y bajo los rudimentos del mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como esclavos, ¿verdad?, bajo la ley, estábamos sujetos al poder del pecado. Y es lo que hace, como vive el incrédulo, ¿verdad?, bajo el poder del pecado, sin esperanza en el mundo. Y no solo eso, ¿verdad?, si son sometidos, dice la palabra aquí, a los rudimentos del mundo. Ahora, aquí hay toda una controversia para definir la palabra rudimentos, que ustedes lo pueden revisar. Ahorita no es necesario meternos a eso. Básicamente, rudimentos del mundo es una palabra que también utiliza más adelante en Gálatas capítulo 4, versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces ahí nos ayuda a entender un poquito mejor lo que significa rudimentos. O sea, es volver hacia atrás, volver a la condición anterior. Le está diciendo Pablo a los Gálatas, si ya tienen todo, quieren volver hacia atrás, hacia esos rudimentos. Esta misma palabra la usa más adelante aquí en Colosenses capítulo 2. Vamos allá a Colosenses, allá adelante, capítulo 2, versículo 8. Y habla Pablo en el mismo sentido. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ahí hace otra diferencia. Los rudimentos del mundo es algo que es aparte de Cristo. O sea, es volver atrás, pues. Más adelante, ahí mismo en Colosenses, en el versículo 20, utiliza la misma palabra. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, porque
como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. Entonces, estos tres pasajes nos dan una idea de lo que se está refiriendo acerca de rudimentos, porque es la misma palabra que Pablo usa en Gálatas. Un comentarista, William Hendrickson, nos da un poquito de luz sobre esto. Dice, con relación a rudimentos del mundo, él lo define como enseñanzas elementales sobre reglas y regulaciones, por las cuales antes de la venida de Cristo, la gente, tanto judíos como gentiles, buscaba lograr, cada cual a su manera, la salvación por sus propios esfuerzos y en conformidad con los impulsos propios de la naturaleza carnal. Entonces, los rudimentos del mundo en términos muy sencillos es volver hacia atrás, es apartarse de Cristo. En el contexto de Gálatas es volver a lo que Pablo está confrontando, la ley, las obras, el dominio de todo lo que hay en el mundo, como vivía antes de Cristo, como el creyente vivía antes de Cristo. Entonces Pablo dice a los Gálatas, no pueden regresar a vivir bajo los rudimentos del mundo. Versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Entonces nosotros, dice Pablo, estábamos como ese niño heredero y el esclavo en la misma condición, dominados y sujetos a los rudimentos del mundo. Y era necesario hacer algo, porque si no, ahí quedaban perdidos. Y entonces Dios planea, ¿verdad? Y ejecuta la adopción, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y esta frase es, si meditamos en ella, cuando vino el cumplimiento del tiempo, nos damos cuenta que la historia no corre al azar, que la historia de la humanidad no va corriendo al azar. Dios tiene planeado todo, lo que se ha vivido anteriormente, lo que se vive ahora y lo que se vivirá después. Y la Biblia es esa historia, ¿verdad?, de la redención. Dios tiene su plan, viene planeando, viene ejecutando. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces, ¿qué hizo? Envió a su Hijo Jesucristo. Y es bien bonito esto, considerar a la historia, ¿verdad?, en el contexto de Dios. Dios tiene control de la historia. Dios no ha dejado a su creación, al hombre, ¿verdad?, a su libre correr en el sentido de la historia. Y eso nos debería de dar confianza. Y entonces vino el cumplimiento del tiempo y envió a su Hijo. Y luego describe aquí dos condiciones, ¿verdad? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Recuerden, acompáñenme ahí a Juan, ¿verdad? Un poquito atrás, Juan, capítulo 1, que es uno de los pasajes más hermosos. Nada más quiero leer el versículo 11. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿a qué vino Jesucristo? En el cumplimiento del tiempo, ¿verdad? A juntar a la familia de Dios, hijos de Dios. Bueno, esa es la historia. La historia entonces está en control del Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, la historia está en control
del Señor. Y entonces, como dice el Salmo 103, ¿verdad? Jehová conoce nuestra condición, se acuerda de lo que somos. Entonces planea, ejecuta, completa esta maravillosa acción en el cumplimiento del tiempo. Y envía a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El concepto de nacido de mujer no necesariamente se refiere a la encarnación. Podemos encontrar otros pasajes más explícitos acerca de la encarnación de Cristo, de la doctrina. Juan 1 es uno de ellos, ¿verdad? Sino que más bien está enfatizando la humanidad de Jesús. Dios hecho hombre, pues, en su aspecto humano, ¿verdad? Recordemos que Jesucristo, dos naturalezas, ¿verdad? Humano y divino. Aquí enfatiza su aspecto humano. Y así tenía que ser. Porque como dice Hebreos, viene, ¿verdad?, a representar al hombre para cumplir la ley. Y entonces por eso es nacido bajo la ley. Entonces cuando uno se pone a leer un poco lo que llamamos el periodo intertestamentario, y uno se puede maravillar, si ustedes se meten un poquito a fondo en ese periodo, uno se puede maravillar de cómo Dios preparó todo. Levantó reinos. Y uno de ellos de los que levantó fue Alejandro Magno. Y helenizó todo el Mediterráneo, todo el mundo conocido. Y empezó después a levantar a otro imperio, el Imperio Romano. ¿Y el Imperio Romano qué hizo? Trajo la paz a todo ese medio, siglos de guerra. Y no solo eso, sino que empezó a construir caminos, carreteras, freeways, pues, que facilitaron, ¿verdad?, la comunicación terrestre entre un lado y otro. O sea, todo eso Dios tenía control. Y luego el idioma griego se estableció en todo el mundo conocido. Y los judíos de la dispersión que vivían, ¿verdad?, en diferentes partes de ese mundo conocido, en Asia, en el Mediterráneo, en Europa continental, hablaban, ¿qué idioma? Griego. Aún los judíos de la dispersión hablaban griego. Y los que vivían allá en Alejandría ya no hablaban hebreo, hablaban griego. Y luego traducen la Biblia del hebreo al griego. Y es la Biblia que se usaba cuando el Señor viene, ¿verdad? Entonces vean cómo el Señor preparó todo, el Señor de la historia. ¿Para qué? Para que cuando viniese el tiempo, ¡pum!, su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. En su providencia todo estaba preparado para que el Hijo viniera, ¿verdad? Y viene su anunciador, Juan el Bautista. O sea, es hermoso cómo Dios obra para cumplir sus planes, para cumplir sus propósitos y para rescatar al hombre del encierro en cual estaba bajo la ley. Porque aprendimos ese concepto, ¿verdad? En 3:23, Gálatas. Estábamos encerrados, ¿verdad? Como en una jaula ahí encerrados. No podíamos salir, no podíamos liberarnos. Hasta que vino el cumplimiento del tiempo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, lo más hermoso todavía es que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, enviado, dice: yo pongo mi vida por los míos. Dice Juan 10, 17, 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En el contexto de capítulo 10 de Juan, que habla de la figura de pastor, el buen pastor. Yo pongo mi vida por las ovejas. Bueno, entonces
versículo 5. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué? La adopción de hijos. Y ahí está, una adopción divina. Entonces, cito a otro comentarista, dice, no solo Jesús fue completamente humano, nacido de mujer, nacido bajo la ley, sino que también vivió bajo la ley. Vivió bajo la tiranía y el dominio del pecado. Jesús, sin embargo, es la excepción que prueba la regla. Él es el verdadero descendiente de Abraham, ¿verdad? La simiente, el Mesías, Jesús, el verdadero Israel, el verdadero Hijo de Dios, el que vivió obedientemente a la ley de Dios, mientras todos los demás violaban la voluntad de Dios. Como uno que vivió bajo la ley, él tomó la maldición de la ley sobre sí mismo, lo vimos en Gálatas 3, de tal manera que pudiera libertar y liberar a aquellos que estaban cautivos por el poder del pecado. Entonces vean qué hermoso. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para libertar a los cautivos. Y eso lo hizo voluntariamente. Dice, este mandamiento, ¿verdad? Recibí de mi Padre. Bueno, y la consecuencia de esa obra entonces, ¿cuál es? Redimiese a los que estaban bajo la ley. 1, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 2, a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, el resultado entonces es rescatados y adoptados. Entonces vean cómo va la progresión del accionar de Dios, ¿verdad? Dice, este término rescatar, dice el pasaje, este término apunta a lo que conocemos como la muerte sustitutoria de Cristo, que también ya la tocamos en Gálatas 3. Él muere por nosotros en la cruz. Él muere por los suyos. Él muere por los que Dios va a adoptar. Y nosotros recibimos sus beneficios. Gálatas 3:13, ¿verdad? Lo revisamos hace 3 semanas. Gálatas 3:13 dice aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces, Él muere en la cruz y nosotros recibimos el perdón, la justificación. Ese es un sustituto que aparte nosotros nunca pudiéramos haberlo hecho, ¿verdad? Pero ese es lo hermoso de esta doctrina de la muerte sustitutiva o sustitutoria de Cristo. La liberación del pecado, entonces, esto implica este término, no es gratis, se pagó un precio. Y siempre que escuchamos la palabra rescatar, implica el pago de un precio. ¿Y ese precio quién lo pagó? El cuerpo de Cristo entregado en la cruz y su sangre derramada. Y eso es lo que un domingo al mes, ¿verdad? Recordamos la muerte de Cristo en la cruz hasta que Él venga. Bueno, pues esa es la única manera que un pecador, ¿verdad? Alguien que está en esa jaula bajo la ley puede ser liberado. Solamente a través de los méritos de Cristo, a través de poner la fe en su persona y su obra. Somos hijos adoptados por Dios, dice Gálatas. Solo y solamente por esa obra de Cristo, iniciativa de Dios. Es así pues como Dios no solo decide adoptar, sino que pone todos los elementos, ¿verdad?, necesarios, cuyo clímax es la muerte de Cristo en la cruz para completar esa adopción. Y es solo
por fe. Somos justificados por la fe en la persona y la obra de Cristo. Entonces somos liberados. No ocupamos hacer nada más que creer el mensaje del Evangelio, más que creer en la persona y la obra de Cristo. Eso es liberador, sumamente liberador. Entonces, ¿verdad? Dios completa el proceso de adopción. Vamos avanzando al versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Bueno, ¿cuál es el sello de garantía de que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo. Ahí dice arriba, adelante, en Efesios, es el siguiente libro, en el capítulo 1. Dice el versículo 13, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces aquí lo que quiero enfatizar es el sello del creyente es el Espíritu. Y sin el Espíritu no podríamos alabar a Dios realmente. Entonces, consecuencia número 1 es que Dios envía su Espíritu. ¿Sí? Consecuencia número 3, Hijo. Regresemos allá a Gálatas 4. Entonces, Dios envió a su Espíritu, el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, dice el versículo 7, sino hijo. O sea, estás en Cristo, ya llegaste a la edad madura, ya no eres niño, bajo tutores, curadores y bajo el ayo, sino que ahora estás en Cristo, eres hijo, por fe, en Cristo, ¿sí? Ahora, esta frase, Abba Padre, si tú tienes el Espíritu Santo como creyente, como hijo de Dios, la única manera de llamar Padre a Dios es a través del Espíritu. Esa es la garantía y el sello del Espíritu, ¿sí? Y entonces, Abba Padre es una frase, Abba en hebreo, que quiere decir Padre. Y entonces, es una frase que usa también Jesús, ¿verdad? En el Evangelio para referirse a su Padre como Abba Padre. Y esta frase hace un contraste entre la manera tan rígida que un orador judío se refería hacia Dios, versus, ¿verdad?, una manera más sencilla, más simple, más amorosa, más audaz, de más confianza, de llamar Padre, como un hijo llama a un padre. O sea, es un concepto filial. En la conciencia de uno está ese concepto filial de que tú eres hijo de Dios y que Dios ahora es tu Padre. Eso es lo que está diciendo. De que ahora Dios es tu Padre. Y cuando Jesús usa esta expresión, está orando en el huerto de Getsemaní. Y lo que implica esta expresión para Jesús en ese momento es, en su conciencia, sabe que su Padre lo ha llamado para ese momento. Pase de mí esta copa, dice Jesús, pero no se haga su voluntad, sino la mía. Y entonces, esta frase, Abba Padre, implica la confianza superlativa en Dios, de que así dijo y así se va a hacer. Y Jesús es obediente y lo hace, va a la cruz, confiando, porque sabe que Dios
es su Abba, Padre. Y en Él puede confiar en toda circunstancia y en todo momento. Eso es la frase Abba, Padre. Y es una frase que nosotros podemos usar, Abba, Padre. Y estamos en nuestro corazón reconociendo a Dios como Padre y a uno como Hijo de Dios. No hay otra manera si no es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a exclamar: Dios es mi Padre. Yo soy hijo de Dios, con esa confianza, con esa convicción, ¿verdad? Que nos debería de animar cada vez más. Sabiendo esa relación filial que hay entre hijo y padre. Abba, Padre. Y entonces la consecuencia de ello es que ahora eres hijo, y no solo hijo, dice el versículo 7, sino heredero de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Y por otros pasajes de la Escritura conocemos que somos coherederos en Cristo, ahí en Efesios. Somos coherederos en Cristo, o sea, si uno se pone a meditar en esa frase, coherederos en Cristo, pues nos corresponde lo que le corresponde a Cristo, coherederos en Cristo. Como hijo de Dios y heredero. Y entonces el punto del pasaje, ¿verdad? Termina la ilustración como creyente en Cristo, que tienes el Espíritu Santo, que puedes clamar Abba, Padre. Ahora ya no eres esclavo, sino hijo. Se hace efectivo aquí. Y entonces Dios te da la garantía de que eres hijo de Dios. ¿Cuál es esa garantía? El Espíritu Santo. Y no nada más hijo, sino heredero, por medio de Cristo. Entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, la obra de Cristo nos ha permitido, ¿verdad?, esta garantía. El Espíritu, hijo y heredero. Esa es la consecuencia. Ahora, como vía de aplicación, aterrizando un poquito este pasaje, les voy a contar una anécdota. Esta anécdota viene en un libro que se llama, en inglés es Adopted for Life, que es como adopción para toda la vida, de Russell Moore. Y fue escrito hace algunos años, y este autor se dedica al tema de la adopción. Y es un libro muy bonito, te lo recomiendo. Es una visión bíblica de la misión que tiene la iglesia en este asunto de las adopciones, de los huérfanos, ocuparse de los huérfanos. Y a sus dos hijos pequeños lo invitan a presentar a su padre. Y bueno, en lo que los hijos pequeños estaban presentando a su padre, pues su padre, el autor, iba a predicar en ese momento. Él trae a la memoria cómo llegó a tener esos dos hijos que fueron adoptados. Y entonces así empieza la anécdota. Él viendo a sus hijos en el púlpito. Por un par de segundos, dice el autor, mi mente volvió a la primera vez que vi a estos dos chicos. Yacían sobre excremento y vómito, cubiertos de ampollas por el calor y moscas, en un orfanato en algún lugar de una pequeña comunidad minera de Rusia. María y yo, María era es la esposa, habíamos solicitado la adopción. Y habíamos ido en el primero de 2 viajes sin saber a quién o si alguien nos encontraría o nos estaría esperando. Inmediatamente después de aterrizar en la antigua Unión Soviética, me pregunté si habíamos cometido el peor error de nuestras vidas. Entonces viajan de Estados Unidos hacia la Unión Soviética en ese tiempo. Sentados en un aeropuerto extranjero, con el olor a perfume europeo, sudor humano y humo de cigarrillo flotando a nuestro alrededor,
María y yo nos recomprometimos con Dios, que confiáramos en Él y que adoptaríamos a quien Él nos indicara, independientemente de las condiciones médicas o problemas emocionales que puedan tener. Un juez ruso nos dijo que había elegido para nosotros a 2 niños de ojos grises, quienes habían sido abandonados por sus madres en un hospital en el pequeño pueblo a 1 hora de donde estábamos alojados. Se dio la adopción, se cumplió el proceso de adopción y se completó, y estos niños adoptados viajaron de regreso con sus nuevos padres a Estados Unidos y ahí crecieron con él. Bueno, estos 2 niños fueron adoptados por la iniciativa de este matrimonio cristiano. Es un matrimonio cristiano, creyente, estadounidense. Completaron todo el proceso y recibieron estos 2 niños el título de hijos dentro de la familia Moore. La adopción de estos 2 pequeños produjo una transformación radical en sus vidas. ¿Y cómo no? Veamos, fueron rescatados de su vida miserable. Ahora forman parte de una familia. Ahora se saben hijos de unos padres, de sus padres. Conocen a sus padres, pueden clamar a sus padres, pueden confiar en sus padres, tienen herencia en sus padres. Vean qué hermoso, motivados por el amor de Dios. Bueno, ahora, si nosotros meditamos en algo todavía mucho mayor, gracias a Dios por esta familia y por estos niños, pero si meditamos en algo mucho mayor, que es la adopción divina. Dios en Cristo nos ha rescatado de nuestro encierro en el que estábamos. ¿Bajo qué? Pues bajo el ayo de la ley, bajo el poder del pecado. Ahora formamos parte de una familia divina. Conocemos a nuestro Padre Celestial. Podemos clamar a nuestro Padre Celestial. Podemos confiar en nuestro Padre Celestial. Tenemos título de hijo y herencia en Cristo. O sea, vean qué hermoso. Título de hijo y herencia en Cristo. Hermanos, después de conocer con un poco más de profundidad el proceso de adopción divina, la decisión de Dios de adoptar, su cumplimiento y su garantía, ¿acaso no es motivo suficiente para fortalecer nuestra confianza en Dios como el Padre al Hijo? Y confiar en Dios, fortalecer nuestra confianza en Dios, implica cambios en nuestra conducta, demostrando esa confianza. Entonces, ¿vas a confiar en tu Padre Celestial? Puedes clamar a tu Padre Celestial. Ahora, si estás en Cristo, eres hijo. Y si no estás en Cristo, sigues perdido, luchando, tratando de agradar a Dios bajo tus propios estándares y nunca lo vas a lograr. Entonces, ¿quieres formar parte de la familia divina? Ser parte de una adopción divina. Cristo ha hecho la obra. Y solamente es a través de poniendo tu fe y arrepentimiento en Él. ¿Verdad? Pues oremos, hermanos. Gracias, Padre, te damos esta tarde por este hermoso pasaje, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a meditar, a valorar,
afianzarnos en esta verdad, a confiar más en ti en todo sentido, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Padre Celestial. Y oro por aquellos, Señor, que aún no son tus hijos, para que tú toques su corazón a través de esta palabra, para gloria de tu nombre, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.